Bueno, buenas tardes. Esta es la última parte del pequeño curso de Educación Superior y Racismo impartido por su servidora, la doctora Gisela Carlos Fregoso, para el Diplomado de Racismo en México. Bueno, estábamos hablando sobre las distintas lógicas raciales del sistema universitario, ¿no? Quiero enfatizar, ¿no? Seguir hablando de que cada universidad tiene sus propias, la especificidad de cada lógica racial deviene de acuerdo al contexto de la zona en donde está ubicada la universidad o la institución de educación superior. Para el caso de las universidades convencionales, vamos a recordar que las universidades convencionales son aquellas creadas a partir de la segunda, tercera, cuarta década del siglo XX como un instrumento de la ideología del mestizaje, ¿no? Para impulsar el desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces, tal es el caso, que es el que yo conozco un poquito más, el de la Universidad de Guadalajara. Y una de las últimas lógicas, las dos últimas lógicas que quería hablar, era la lógica de la meritocracia y la lógica cotidiana. La lógica de la meritocracia yo la entiendo, o yo los invito a que pensemos esa lógica en otras universidades que ustedes conozcan, que tiene que ver con el examen de ingreso, primero. Es una lógica que supone, como ya lo había mencionado, que todos estamos en igualdad de oportunidades, mas no ve que no estamos en igualdad de condiciones para concursar en un examen de primer ingreso, en un examen, en México se le llama Ceneval, ¿no? Había mencionado, bueno, que se califican 4 áreas en el examen Ceneval, que no vamos a repetirlas, pero este examen, el hacer examen de ingreso y el pedir cierto puntaje, no el mismo puntaje, si ustedes revisan los criterios de ingreso de las licenciaturas, no se pide el mismo puntaje para la licenciatura en medicina que la licenciatura en letras hispánicas o que la licenciatura en arquitectura, no se pide lo mismo. Para el caso de la Universidad de Guadalajara, el puntaje más alto se pide en medicina, que son 173 puntos los que debe de sacar teóricamente, esa es la trampa, lo que quiero explicar, lo que teóricamente debe de sacar un alumno para poder ingresar ahí. Si el alumno, si presentan el examen a medicina, supongamos 100 alumnos, y solamente tiene 20 espacios, supongamos, la licenciatura de medicina, y el puntaje mayor fue de 180, supongamos, a partir de 180 se empiezan a contar 20 lugares. Eso quiere decir que, por un lado, aunque tú hayas sacado 173 puntos, si ya fueron ocupados esos 20 lugares, porque nada más hay 20 lugares en la licenciatura, y se toman del promedio mayor hacia abajo, ¿sí? Y si hay 10 personas que sacaron 180 y 10 personas que sacaron 179, aunque tú hayas sacado 173 a 178, ya no entras. Eso es un código, un secreto a voces del sistema de ingreso de las universidades convencionales. Eso es por un lado, ¿no? Por otra parte, esto invisibiliza, ¿no? La universidad se convierte entonces en el cuello de botella donde mucha gente no logra ingresar, no porque sea mal alumno, no porque presentó un mal examen, ¿no? Sino por estas lógicas, ¿no? Ahora, cualquier persona nos puede decir, pues es que es el reglamento. Precisamente, el reglamento está basado en una retórica racializada, en lógicas racializadas, que por ejemplo en contextos anglófonos se le conoce en la normativa blanca, le llaman, ¿no?
Aquí podemos decir que está basado en una normativa blanco-mestiza, clasoide, ¿no? Porque finalmente quien llega con mejor preparación, partiendo de la idea de que todos somos personas muy inteligentes, todos nacemos con muchísimas cualidades, pero no estamos en igualdad de condiciones, entonces llega con mejor preparación, pues aquel que tiene toda una historia de privilegio educativo, privilegio de clase, privilegio racial, ¿no? Que tuvo las condiciones para llegar a ese punto. Entonces, esta lógica mestizo blancoide clasista también esconde por debajo lo que este estudioso perteneciente a la teoría crítica de la raza, que se llama Thomas Rawls, le llama la retórica de la inocencia. Esta lógica esconde una retórica de la inocencia. ¿Cuál es la lógica de la inocencia? Aquella que hace ver al mestizo de que pues yo no tengo la culpa de que los indígenas no logren llegar a la universidad, ¿no? O yo no tengo la culpa de que pues yo haya sacado un mejor promedio. Eso es invisibilizar las condiciones estructurales de las que hemos hablado anteriormente, ¿no? Es decir, esto es clave para entender, desde mi perspectiva teórica, que ahorita podemos hablar de ello, cómo opera el racismo, cómo estamos entendiendo el racismo. Por eso el racismo no puede ser solamente miedo a las diferencias, miedo a la diferencia cultural, ignorancia, no puede ser. El racismo como una práctica de opresión, es decir, la opresión siempre está inserta en una jerarquía donde unos están abajo y otros arriba, unos se benefician y otros se perjudican, ¿no? Entonces, esta lógica, esta retórica, de la inocencia, es la otra cara del racismo, ¿no? Para que cierto grupo sea privilegiado, se requiere que otros pues no sean privilegiados, sean racializados en este caso. Entonces, ahora, ¿los mestizos son los culpables? No, nadie está hablando de eso. Lo importante es ver cómo funcionan las lógicas estructurales, en este caso, las lógicas de las universidades convencionales, que en lugar de tener una apertura más amplia, ¿no? Mejorar la calidez, la calidad, el número, los espacios de las universidades, ¿no? Dice, pues no hay cupos y que entren los que puedan. Esto está abonando a estas lógicas de la retórica de la inocencia, es decir, del privilegiado encubierto, y que se queden atrás los históricamente racializados, ¿no? Ahora, para el caso de la Universidad de Guadalajara, quiero retomar eso porque, como ya dije, es el caso que conozco. Les comentaba yo que de la universidad y en general, cuando se quisieron hacer acciones afirmativas en el país, pero no se pudo porque dijeron que incluso toda discriminación estaba prohibida, incluso la discriminación positiva. Entonces, en lugar de crear acciones afirmativas, se creó un programa de apoyo a estudiantes indígenas, no una política, sino un programa que es como más chiquito, ¿no? En muchas universidades convencionales, la UDG no fue la excepción. Este programa, conocido como PAEI, llegó a la Universidad de Guadalajara en el 2003. Estos programas se crearon en el 2001 por la Fundación Ford, y operativizados a través de la NUYES, que pueden googlear qué es la NUYES, no vamos a abundar en eso. Se crean en el 2003 porque la Universidad de Guadalajara ya tenía una unidad, en ese momento era una coordinación, un espacio, vamos a decir, tenía un espacio con cierta independencia, y eso quiere decir que con cierto presupuesto, creado a partir de 1994 como consecuencia del levantamiento zapatista. En 1994, la gente que estaba en el poder en ese momento en la Universidad de Guadalajara, que eso sería otro capítulo, quien estaba en el poder ¿no? Alcanza a ver un poco a futuro y dice, hay que crear un espacio
donde está enfocado en las comunidades indígenas y se crea lo que ahorita es la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas a partir del 94. De tal suerte que en el 2003, cuando llegan los PAEIs, los Programas de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas, la universidad ya tenía un espacio, a diferencia de otras universidades que no lo tenían, ¿no? Ya tenía un espacio enfocado a las comunidades indígenas. ¿Cómo lo manejaban? Bueno, eso ya es otra historia. Pero entonces, cuando llega este programa, ¿sí? Programa de apoyo, consistía en que una vez, bueno, a partir de estas políticas del 2003, uno de los logros fue el generar información. Que la información siempre es poder, ¿no? Entonces, en el examen de ingreso en la Universidad de Guadalajara y a nivel nacional, teóricamente todas las universidades convencionales, es decir, universidades federales, regionales, públicas, de recursos públicos, ya deben de tener en su examen de ingreso la pregunta de adscripción, es decir, cuando le preguntan a un futuro estudiante de dónde es, si viene de una comunidad indígena o no, y si habla una lengua indígena. Esas son las dos preguntas. A pesar de que en el censo ya está, hay un consenso, se logra un consenso en que es indígena, las personas se pueden decir indígenas por autoadscripción, no solamente si eres de tal o cual parte, o si hablas o no ñusabi, o si hablas o no birrárica, no, ya no, sino es por autoadscripción. Las universidades, hasta donde yo sé, todavía no tienen esa pregunta por autoadscripción, sino que lo hacen a través de la comunidad, de preguntar por la comunidad y la lengua, ¿no? Entonces este programa lo que hace es que una vez que los estudiantes indígenas lleguen a la universidad por su cuenta y por sus propios medios, porque recordemos que no se crearon acciones afirmativas o discriminación positiva para el caso de la Universidad de Guadalajara, lo que hace es generar espacios de encuentro, por un lado, entre los propios estudiantes, y, o sea, genera varias actividades, ¿no? Entre las que se destacan, en su mayoría son espacios de encuentro a nivel nacional y, perdón, y talleres de lo que llaman fortalecimiento de la identidad indígena. Esto, desde el punto de vista sociológico, este sociólogo uruguayo, Denis Merklen, lo que dice es que se crean políticas de individuación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice? Bueno, es bastante complejo, pero voy a tratar de explicarlo. Ante un repliegue del Estado benefactor a partir de la década de los 80s y 90s en muchos países de América Latina, y México no es la excepción, pues el Estado, esto quiere decir que el Estado se hace menos cargo de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Entonces, las políticas de individuación quiere decir que se generan mecanismos, pueden ser estrategias, programas, programitas, políticas, estrategias, mecanismos para que el individuo se haga cargo de su propia persona, ¿sí? Las políticas de individuación, de acuerdo a Denis Merklen, lo pueden googlear, el libro creo que está en línea, si no está en Google Books. Las políticas de individuación nos hacen creer, y actúan así, no es nada más que nos hagan creer, actúan así, que nosotros somos responsables si nos va bien, si nos va mal, si somos racializados, si tenemos éxito en la universidad o en la vida, ¿no? Es decir, es el individuo, el propio gestor de su propio bienestar ante este repliegue del Estado benefactor, ¿no? Entonces, este programa de apoyo a estudiantes indígenas comienza a actuar como una política de individuación. ¿Qué quiere decir? Que si las carencias de un estudiante indígena o supongamos afrodescendiente, ¿no?, llega a la universidad y no tiene una computadora, lo que hace el programa es
darle un taller, una charla de fortalecimiento de la identidad, siéntete orgulloso de quién eres, mira tú, no. Es decir, una especie como de lavado mental, pero no cubre las necesidades materiales que son producto de desigualdades sociohistóricas, ¿no? Entonces, este PAEI, el Programa de Apoyo Académico a Estudiantes Indígenas, actúa como una política de individuación, algo para más o menos tener un feeling de qué es como todo se puede si le echas ganas. Es un poco eso, ¿no? La política de individuación. Todo está en tu mente, ¿no? Todo está en tu mente, bueno, si no tengo para comprar los libros, si no tengo para pagar el transporte para llegar a mi universidad, o mínimo transvales de estudiantes para llegar a la universidad, si no tengo, aunque la universidad convencional, federal o regional pública, aunque sea pública, tiene una cuota, ¿no? Todo el mundo eso lo sabe, tiene una cuota de ingreso, aunque sea de 100, 200, 300 pesos. Pues hay gente que no los tiene, y si no lo tengo, pues no va a depender de que yo le eche ganas o no, eso no importa, sino que hay condiciones, ¿no?, estructurales. Entonces, ese es otro mecanismo que se esconde detrás de la lógica de la meritocracia, ¿no? Y bueno, pues yo los invito a que con estas herramientas ustedes analicen, ¿no?, los espacios universitarios convencionales que tienen, de los cuales fueron parte, o si no son parte, si todavía no llegan a la universidad, o quien sea que esté viendo esto, que lo analicen, que lo pensemos, que pensemos en conversación la universidad convencional, eso, ¿no?